Bien, pues hemos regresado a esta emisión desde el Congreso, en la cual estamos analizando, como usted ya sabe, el tema, el espinoso, doloroso y desde mi punto de vista irresoluble problema de la migración de los niños abandonados, los niños dejados a su suerte. Estábamos con base en una exposición de la diputada Lorena Valles que hablaba del interés superior del menor. ¿Cuál es ese? Yo no sé cuál es el interés superior del menor, como no sea dejar de ser menor y que no lo exploten, ¿no? Claro. Pues bueno, hoy en México le hemos estado dando una gran margen de trabajo a lo que es el tema de niñas, niños y jóvenes no acompañados, adolescentes no acompañados. Esto no es de ahorita, esto es de hace muchos años, que la- tuvimos que nuestros hermanos, nuestros paisanos, nuestros connacionales de Centroamérica tuvieron que verse inmersos en migrar a otro país porque las condiciones de vida a donde ellos viven no eran las adecuadas o el gobierno no les daba lo mínimo para subsistir. Hoy en día es muy triste ver lo que está sucediendo, pero es una realidad. El niño tiene que salir porque el padre lo dejó con la abuela, con la tía, con el pariente, con el compadre. Y todos sabemos que ese niño, por ende, ya sufrió problemas psicológicos desde que quedó solo. Eh, tiene, Abandono. sí, exactamente, y aparte son maltratados físicamente, son violados por los mismos familiares, porque eso está, cuando yo fui presidente municipal lo viví en carne propia, ver que los propios ¿Presidente familiares municipal en dónde, diputado? de Izúcar de Matamoros, Puebla, Ya. y ahí me tocó ver con tristeza que los propios familiares maltratan al niño que se queda ahí abandonado cuando el padre salió por necesidad. La mamá la tiene que hacer de papá y de mamá cuando le dejan 5 o 6 hijos. Muchas de las ocasiones ellos ya no regresan. Entonces el niño, cuando ya tiene una edad entre los 10 a los 12, 14 años, pues piensa, yo tengo que ayudar a mi mamá, yo tengo que alcanzar a mi papá. Lo hemos visto en películas que han hecho, porque lo hemos sentido, lo hemos estado viviendo por muchos años. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? De nada va a servir las leyes que aquí aprobemos, de nada va a servir la ley de migración, de nada va a servir el reglamento, de nada va a servir el programa nacional 2014-2018 si no cambiamos nosotros mismos, si no vemos que la corrupción, que los malos empleados en algunas instituciones, que algunas organizaciones no gubernamentales se cuelgan de este tipo de gente y muchas de ellas se promueven, ya sea políticamente, ya sea económicamente, no vamos a lograr lo que Estados Unidos nos ha cerrado. Porque nosotros somos un país único en el mundo, que vivimos pegado a uno de los países más ricos. Es un país atípico que no tenemos dónde ver un modelo de cómo ver o cómo tratar la migración tanto de los adultos como de los menores. Somos un país de origen, de destino, de tránsito y también de retorno. Entonces, aquí, aunque nosotros digamos, le vamos a dar una visa humanitaria a todos estos niños, le vamos a ayudar a que haya policías, haya soldados en el Tren La Bestia para que ellos transiten y no sean víctimas del crimen organizado, de los tratantes de blanca, de los mismos corruptos, como lo han nombrado algunos funcionarios públicos, pero llegan a la frontera, llegan miles, llegan mexicanos, llegan centroamericanos, llegan asiáticos, etcétera, todos quedan varados en la frontera. ¿Qué vamos a hacer con aquellos estados, con aquellos municipios que tienen que darle los servicios básicos a todas esas personas? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no los está dejando pasar. Porque el crimen organizado nos tiene en la frontera controlado todo lo que es el tráfico de indocumentados. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es lo que también primero debemos de pensar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno como lo ha venido ahorita diciendo el secretario de Relaciones Exteriores, que va a tener reuniones de trabajo como lo tuvo Osorio Chong, con Guatemala, con Nicaragua, con Salvador, con Honduras? Pero nada sirve que tengamos reuniones si no aterrizamos programas de corto y mediano y largo plazo para que esos
esos países pobres como México, con esos 2.000 millones de dólares que Obama quiere, los debería implementar para programas de trabajo, para que los familiares se queden a vivir ahí, para que los niños ya no tengan que estar pensando en que van a ir a alcanzar a sus padres o que quieren el sueño americano, para que piensen mejor en que van a estudiar la preparatoria, la secundaria y mínimo la primaria. Eso es lo que debemos de plantear, no estar ahorita diciendo que somos un país en el cual tenemos que darle todas las oportunidades. Sí, efectivamente sí tenemos que dar todas esas oportunidades, pero lo importante es el fondo, lo que el gobierno debe de darle tanto a los países centroamericanos, las negociaciones que debe de hacer con el gobierno de Barack Obama, porque con leyes, si no las aplicamos a fondo, con un Instituto Nacional de Migración, que aunque tenga 580, 5.800, perdón, trabajadores y más de 2.000 millones de presupuesto, no le demos forma a que se quite la corrupción, no vamos a avanzar. Y esos niños van a seguir transitando, van a seguir sufriendo, vamos a ver viendo horrores contra ellos, violados, asesinados, los matan para quitarles sus órganos y venderlos. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos, los viene siguiendo. Totalmente. Gracias, diputado Filiberto Guevara. A raíz de la matanza célebre de migrantes adultos en San Fernando, Tamaulipas, los países centroamericanos se voltearon críticamente en contra del gobierno mexicano. Eran los tiempos en los que gobernaba el partido al que pertenece la diputada Lucía Pérez. Y eran los tiempos en los que la primera mujer que presidió el comité ejecutivo del PAN dirigía el Instituto Nacional de Migración. Y en aquella ocasión se habló mucho de la enorme corrupción de esa institución y se pensó incluso en su necesaria desaparición. Se probó que el Instituto Nacional de Migración no sirve salvo para formar parte de toda una maquinaria corrupta que hace de la migración un gran negocio asociado con la delincuencia organizada. ¿Usted cree que este asunto, diputada Lucía Pérez Camarena, podría volver a traernos al debate la naturaleza y el funcionamiento de este Instituto de Migración? Que la verdad, pues ahí están los hechos, ¿no? ¿Qué hace? ¿La impide, la controla, la administra o la corrompe? ¿Qué hace el INM? Bueno, yo creo que lo que hoy estamos hablando es una situación que nos duele. Como madre de familia que soy y que tengo hijos, el pensar que uno de ellos corra el riesgo de transitar por toda esta cadena que tiene que pasar un niño para poder encontrarse con sus padres, es verdaderamente desgarrador, lamentable. Usted ha mencionado un punto toral, las administraciones panistas. Y si recordamos, se crearon oficinas de protección a la infancia, a los niños migrantes en particular. La señora Margarita Zavala fue una convencida de este tema. Se crearon mesas interinstitucionales con todas las dependencias que de una u otra manera podían atender a estos niños para que tuvieran condiciones más humanas y para que este trayecto de alguna manera se respetara, se garantizaran los derechos humanos. Hablar de garantizar y respetar los derechos humanos de los niños, de las niñas migrantes, de nuestros jóvenes, es una asignatura todavía pendiente en nuestro país. Hay datos muy reveladores que nos dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Refugiados. ¿Por qué los niños emigran a otros países? Particularmente porque nuestros niños centroamericanos y mexicanos quieren ir a Estados Unidos. Y hay dos causas y son desgarradoras. Y una de ellas tiene que ver con la violencia que los niños están viviendo en sus comunidades. Y la segunda, con alguna violencia
que se vive también en el seno familiar. Pero primordialmente, y esto es una reflexión que tenemos que hacernos como país, están queriendo irse al extranjero para reunirse con sus padres, para reunirse con sus familiares que están allá, pero primordialmente porque temen ser captados por bandas de delincuentes. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Y aquí el dedo en el renglón tiene que ser para nuestro gobierno mexicano, para nosotros como legisladores. Hay una iniciativa de una ley de migración. La ley de migración se aprobó en el 2011. En el 2013 se aprobó el reglamento. Pero, ¿son suficientes hoy las leyes en nuestro país? Los niños siguen migrando. Lo más importante que tenemos que trabajar es al seno de nuestras propias familias, al seno de nuestras propias comunidades. Y en esto el DIF tiene mucho que hacer para fortalecer políticas públicas con perspectiva de familia. No tendrían por qué estar yendo solos nuestros niños a estas travesías si tuvieran familias bien integradas, donde mamá y donde papá tienen un sustento, donde pueden ir a la escuela, donde tienen condiciones mínimas, ya no digamos de otros servicios, sino el agua potable. Claro. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de nuestras comunidades. Y desde la Cámara de Diputados, yo creo que como legisladores tenemos que poner nuestro granito de arena, pero también tenemos que exigir el cumplimiento de la ley. Y tenemos que hacer un llamado también a que como sociedad seamos más humanos y no seamos indiferentes. En Jalisco, de donde yo vengo, ya vemos en muchas avenidas, no solo adultos, sino niños también que van de tránsito al país de Estados Unidos. Diputada, permítame un segundito, voy a hacer una pequeña pausa porque tenemos ya el reloj encima y al regresar de esta pausa, en la cual vamos a aprovechar para ver y escuchar la crónica de Miguel Reyes Razo, que siempre nos ayuda en estas emisiones con sus